Amados hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Felices, contentos por estar frente al Señor y en medio de ustedes para enseñar y predicar la palabra del Señor y aprendemos todos a través de la misma. Este es nuestro segundo sermón de la serie que iniciamos el domingo pasado acerca del libro de Habacuc, de manera que continuaremos viendo con la ayuda y la gracia del Señor este libro. Así que les invito nuevamente a ir a Habacuc capítulo 1. La semana pasada vimos solamente Habacuc capítulo 1, versículo 1. En esta oportunidad veremos Habacuc capítulo 1, versículo 2. Solamente veremos el versículo 2. Nos quedaremos ahí, estudiaremos ahí y veremos los detalles que hay allí de parte de Dios para nosotros. Así que vamos a leer Habacuc capítulo 1, versículo 2. Dice aquí: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Vamos a orar pidiendo la asistencia de nuestro gran Dios. Padre, acompáñanos en esta oportunidad. Oh Dios del cielo, Señor Redentor, enséñanos tus palabras. Guíanos en medio de la exposición. Libra al predicador del error y ministra los corazones de cada uno de nosotros. Salva a los perdidos y permite que tu palabra no solamente la escuchemos, sino que pueda entrar a nuestras mentes, a nuestros corazones y transformarnos, sobrecogernos, de tal forma que cada vez más nos parezcamos a nuestro Redentor, a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Dándote gracias te lo pedimos en Cristo. Amén. Muy bien, amados hermanos, como les decía, la semana pasada vimos la introducción. En esta ocasión, nuestro segundo sermón en el versículo 2 del capítulo 1, con el tema titulado Respuestas en Dios en medio de la confusión. Respuestas en Dios en medio de la confusión. Porque esto es lo que tiene Habacuc, una confusión, y queremos ver cómo a la luz de las Escrituras esclarecemos esta confusión, que no solamente está en la persona de Habacuc, sino también en nosotros. Y quisiera, como introducción, utilizar una frase propiamente del libro, de uno de los comentarios de Matthew Henry, a quienes fuimos y estudiamos y analizamos, y nos pareció pertinente que utilizáramos esta frase para introducir en nuestro sermón. Dice él allí: debemos anhelar cada vez más aquel mundo donde reina por siempre la santidad, el amor, y donde no habrá ya más violencia. Y esta frase, mis hermanos, se amarra muy bien al punto casi general del libro del profeta Habacuc. Porque, bueno, recordemos que el profeta está abrumado, porque él está viendo violencia, él está viendo injusticia, pero según él, y explicábamos eso en el sermón del domingo pasado, él observa todo esto, pero él no está observando bien. Él observa que Dios solamente es un espectador de todas las circunstancias y que Dios no interviene en la situación. Pero nosotros vimos que no a la luz de las Escrituras, y veremos más adelante cuál es el problema del profeta Habacuc, que, como acabo de decir, está abrumado y en cierto sentido, mis hermanos, está desenfocado y necesita, como necesitamos todos nosotros, ir a las Escrituras, tornar la vista a las Escrituras para que podamos enfocarnos. Nuevamente, piense por un momento. Si nuestros corazones pecadores se duelen, se molestan, se estremecen ante el mal, ante el pecado, ante la injusticia, si eso somos nosotros, ¿cuánto más Dios? No se va a doler o va a ser indiferente ante las injusticias y ante el mal. De manera que Habacuc no está concluyendo bien y necesitamos estudiar esto, no solamente por él, sino también por nosotros, para que podamos encauzarnos de manera correcta. ¿Cómo estudiaremos nuestro tema? Respuestas en Dios en medio de la confusión. Lo veremos bajo 3 encabezados. En primer lugar, veremos el grito del profeta Habacuc y nuestra relación con él.
capítulo 1, versículo 2a. ¿Hasta cuándo, Jehová, oraré y no oirás? Hay un grito de parte del profeta Habacuc. ¿Cómo nos identificamos nosotros con ese grito? En segundo lugar, veremos, viendo todo el panorama desde la luz bíblica, capítulo 1, versículo 2, una vez más, pero en la parte B. Dice allí, y daré voces a causa de la violencia. En tercer lugar, veremos poniendo la vista en Dios a pesar de la circunstancia. Capítulo 1, versículo 2, la parte C solamente, dice él allí, y no salvarás. Vamos de inmediato, para aprovechar el tiempo, a desarrollar nuestro primer encabezado. El grito del profeta Habacuc y nuestra relación con él. Capítulo 1, versículo 2a. ¿Hasta cuándo, Jehová, oraré y no oirás? El profeta, como se puede observar aquí, está en una situación angustiante, casi desesperante. Él dice estar clamando, orando a Dios por algo, pero que Dios no le atiende. Él dice que él ve violencia, destrucción, pleitos, contienda, pero que Dios no le presta atención. Mire el versículo 3, que aunque no lo estudiaremos hoy, pero lo veremos la semana pasada, pero mire más o menos el versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y hace que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levanta. Sin lugar a duda, amados hermanos, nos podemos identificar con el profeta Habacuc, porque yo pregunto, ¿quién no ha estado alguna vez en semejante situación, en semejante posición? ¿Quién? Todos en algún momento hemos dicho, Dios mío, ¿hasta cuándo será esto? Oh Señor, mira las veces que yo he orado y he clamado y te he pedido por esto. En algún momento hemos dicho, ayúdame Dios con esto, quita esto. ¿Hasta cuándo ya esto va a estar sobre mí o alrededor de mí o conmigo? Todos. Por eso dije que podemos identificarnos con el profeta Habacuc, porque de alguna u otra manera todos hemos sentido hemos tenido ese grito, esa angustia. Note de nuevo, amados hermanos, dice Habacuc, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? ¿No has dicho tú en algún momento de tu vida, en un momento angustiante, Señor, ¿hasta cuándo? Dios mío, pero ¿hasta la cuánta es? Tengo tiempo orando por esto, tengo tiempo clamando por esto, tengo tiempo pidiéndote por esto. Y eso es lo que está diciendo aquí Habacuc. Eso es lo que está haciendo él. Por eso podemos identificarnos con el profeta. No solamente Habacuc, el mismo salmista David fue objeto de semejante sensación desesperante en su vida. Cuando en el Salmo capítulo 10, versículo 1, dijo, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? El salmista sentía que Dios estaba en una situación angustiante de su vida. Sentía que Dios estaba lejos y que como que Dios se había escondido en su tribulación. Evidente entonces, por lo que dice aquí Habacuc y el mismo salmista, que hay momentos en la vida que son angustiantes, que son desesperantes y que tiene uno la sensación, aunque no sea así, pero tiene uno la sensación como que Dios nos dejó, como que Dios se escondió de nosotros. Pero hermano, amada hermana, ¿te has preguntado alguna vez qué busca Dios o qué tiene Dios detrás de esto? De hacernos a veces sentir esta circunstancia, esta sensación y estas pruebas. ¿Qué busca Dios con esto? ¿Qué quiere hacer Dios detrás de esto? ¿Qué procura Dios con ello? Bueno, yo te voy a decir, aquí vamos a ver la respuesta a la luz de las Escrituras. Pero antes yo quiero que veamos, aparte de Habacuc, aparte del salmista David, que veamos otro ejemplo más de un santo que al igual que tú, al igual que Habacuc, al igual que el salmista, al igual que tú, al igual que todos, también este personaje pasó ese proceso del Señor, donde en un momento dado, a pesar de toda su fe, a pesar de todo su arraigo en el Señor, llegó a decir, Señor, clamando, quítame esto. Y estoy hablando del apóstol Pablo. Y acompáñame rápidamente a leer 2 de Corintios capítulo 12, desde el versículo 1, dice aquí, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo,
Y hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Te está escuchando, mi hermano? De manera que no solamente Habacuc, no solamente el salmista, no solamente tú, sino aún el apóstol Pablo tuvo ese grito de angustia ante el Señor. Déjame decirte ahora, lo que Dios busca y lo que Dios pretende, lo que el Señor pretende con todo esto. Escucha esto con mucha atención, mi hermano. En la mayoría de los casos, nosotros estamos desesperados por salir del proceso o desesperados por salir de un proceso, de una circunstancia. Mientras que Dios sabiamente se vale de ese proceso para llevarnos al final que Él se ha propuesto para con nosotros. Y yo voy a repetir esto, mi hermano. A veces nosotros estamos desesperados por salir de un proceso en nuestra vida o de ese proceso en nuestra vida. Y Dios, que es más sabio que nosotros, más sabio que tú, más sabio que yo, se vale de ese proceso para cumplir o llevar a cabo su propósito final que tiene o se ha propuesto para con cada uno de nosotros. Solamente hay que observar la cantidad de oferta que existe para que las personas, por ejemplo, procuren salir de una situación en su vida. Centro de liberación y ayuda. Reciba un milagro hoy. Sea libre de su azote inmediatamente. Ofrende para que sea libre. O ofrende más para que reciba ayuda en esta racha económica. Vivimos en la era de lo rápido. Vivimos en la era de querer las cosas instantáneamente. Pedidos ya. Una cadena de pedidos rápidos. Pida un globo. Yo no estoy en contra de eso. Pero para que usted vea cómo lo rápido se ha puesto por delante de todas las cosas. No queremos esperar. No queremos pagar el precio. Pero Dios, más que sacarte definitivamente del proceso, se vale del proceso para llevarte a su fin, el cual es hacerte más como Cristo. Mientras que para ti el proceso es desesperante y angustiante, Dios lo utiliza para hacerte parecer más a tu Redentor, que es el fin principal por el cual Él te llamó, Él te escogió. Dicho de otro modo, Dios no está desesperado por quitarte eso, porque Dios, amado hermano, que no desperdicia nada, se está valiendo y utilizando eso para hacerte más santo, más puro, más paciente, más sensible, más humilde, en definitiva, más como Cristo. Más como Cristo. Nosotros estamos desesperados, angustiados por salir de eso. Dios está aquí, llevando a cabo el proceso, controlando el proceso, la circunstancia, y sabiamente se está valiendo de eso para entonces llevar a cabo su propósito final, que como acabo de decir, es hacernos más como Cristo. Así que mientras que Habacuc y nosotros a veces vemos males alrededor nuestro y con lo que tenemos y con el proceso en el que estamos transitando, Dios ve oportunidades para hacernos más como el Señor. Porque a fin de cuentas, ese es el fin principal de Dios para con nosotros. En todo, por eso yo acabo de decir, amado hermano y amada hermana,
Dios no desperdicia nada en nosotros. Dios se vale de todo, porque Él es quien controla todo, Él es quien trae todo. Entonces Dios se vale de todo para usar todo eso para su propósito final, que al fin de cuentas, como acabo de repetir, es hacernos más como Cristo. Esa es la idea, mis hermanos. Mientras Bakú, alrededor suyo, estaba viendo maldad, y a veces nosotros vemos y qué es esto y qué es lo otro. Entonces está muy tranquilo, controlando ese proceso, porque en Él tiene propósito. Así que cuando tú, al igual que Bakú, levanta este grito de angustia, ¿hasta cuándo, Jehová, oraré y no oirás? Recuerda que tu vida y la de todos los santos de Dios son el fruto de un proceso para la terminación de un producto final. Tú y yo, en las manos de Dios, somos parte de un proceso para la terminación del producto final. Y ese producto final es Cristo, hacernos como Cristo. Dios quiere llevarnos aquí. Estoy ilustrando aquí, hacernos como Cristo. Pero para ello, va llevando el proceso. Lo va llevando en proceso. Hasta formar a Cristo completamente en nosotros. Claro, todo ese proceso nos lleva hasta la eternidad, se cumple allá. Pero allí, en ese proceso, Dios está ahí con nosotros. Está ahí. Sí, mi hermano, que no es pelear, no es discutir. Es agradecer, decir, Señor, gracias por este proceso, porque es a través de Él que tú me estás haciendo como mi Redentor. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Mire cómo dice. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ahora tengo una pregunta. ¿Dónde debía Bakú ver esto que nosotros acabamos de ver y de estudiar? ¿Dónde? Bueno, quizá Bakú no lo veía y lo estamos viendo, pero ¿dónde Bakú debería de verlo? Que lo tenía ahí, pero no lo estaba viendo. Yo empecé diciendo en este sermón, amados hermanos, que Bakú está un poco desenfocado de acá. Su visión correcta, bíblica correcta, no está bien. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Viendo todo el panorama desde la luz bíblica. Viendo todo el panorama desde la luz bíblica. Capítulo 1, versículo 2, la parte B. Y daré voces a causa de la violencia. ¿Por qué está Bakú tan preocupado? ¿Qué es lo que le preocupa al profeta aquí claramente? Bueno, le preocupa lo que está viendo a su alrededor. Un panorama tétrico, pero que se le ha complicado, una vez más, como dije, por cuanto no ve la situación desde donde debemos ver toda situación. Y ahí es donde está el problema. Cuando nosotros retiramos nuestra vista de donde debemos ponerla, entonces el problema se agudiza. Y eso es lo que está pasando aquí con el profeta Habacuc. Se le ha complicado. Porque no ha observado, no está viendo la situación desde la cosmovisión bíblica. El profeta dice que está viendo violencia. La pregunta para Habacuc es la siguiente. Desde la caída del hombre desde la entrada del pecado al mundo, yo pregunto, ¿cuándo es que ha cesado la violencia en la tierra? ¿Cuándo ha cesado la injusticia en la tierra? ¿Cuándo ha cesado la maldad en la tierra? Nunca. Nunca. Pero Habacuc está diciendo aquí como sorprendido, absorto, turbado. Señor, pero ¿y esta violencia? Pero bueno, Habacuc, ¿y desde cuándo no está? Desde la caída del hombre está existiendo la violencia, la injusticia, la maldad. Y esta pregunta de Habacuc, y este asombro de Habacuc, y este temor de Habacuc, ¿qué es lo que pasa? Luego de la caída, como acabo de decir, del hombre, el pecado lo que ha hecho es diversificarse, presentarse de diferentes maneras, pero nunca desaparecer. Nunca desaparecer. Lo cual sucederá, obviamente, pero cuando Cristo venga en el nuevo mundo,
cuando haya cielo nuevo y tierra nueva. Pero mientras tanto, mi amado hermano, mi amada hermana, mientras tanto, mientras estemos en esta tierra, después de aquel pecado de nuestros primeros padres, mientras tanto, habrán hombres que abusen de niñas de 9 años y de menor edad. Habrán hombres que hagan daños como eso y peores. Habrán hombres corruptos en cada gobierno. Por si nos estamos haciendo ilusiones con este nuevo gobierno. Esto es un gobierno nuevo, pero con un corazón viejo. Con un corazón pecaminoso viejo, cada uno de ellos. Nuevo gobierno, pero con el mismo corazón. Así que, mientras estemos aquí, habrán noticias como la que hemos escuchado. Como la que hizo este hombre. Hombres corruptos en cada gobierno, como acabo de decir. Personas que abusen del otro. Personas que apoyan el aborto, la parcialidad, la injusticia, el racismo, crímenes pasionales. Habrá dolor, tristeza, angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto por causa del pecado. Cristo lo definió como principio de dolor. ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la respuesta? Sencillo, mi amado hermano, sencillo. Habacuc ha quitado su vista de la persona de Dios y de la cosmovisión bíblica. Habacuc ha olvidado que hubo una santa creación, pero que el hombre la dañó por causa de su transgresión. Pero también Habacuc ha olvidado que en Cristo hay promesa de redención eterna, pero de redención de todas las cosas. Mi hermano, y tú y yo no podemos olvidar esto. Este es el ABC de la cosmovisión bíblica correcta. El ABC de todo cristiano. No podemos quitar nuestra mirada de esto. Hubo una creación santa. El hombre, por causa del pecado, transgredió la ley del Señor y pecó. Todo se dañó, pero inmediatamente ahí apareció una promesa de redención futura de todas las cosas. De todas las cosas. De los hombres en Cristo y de toda la tierra. Esa es la cosmovisión correcta. Así que ya sabemos el problema de Habacuc. Ahora, ¿qué tiene que ver o qué tiene que decirnos esto a nosotros? ¿O qué tiene que decirnos Dios sobre esto a nosotros? Bueno, el llamado para ti en este segundo punto es este. Mi amado hermano, mi amada hermana, si tú estás en Cristo y tú quieres tener paz en este mundo, la cual Cristo ofrece a los suyos, y quieres tener paz en tu situación, entonces, déjame recomendarte esto. Aleja tus ojos de todo lo que tú ves aquí. Porque eso es lo que es el problema de Habacuc. Habacuc está muy enfocado en todo lo que estaba a su alrededor. No, mi hermano, aleja tus ojos. Y no es que sea indolente. No, que la idea es que no te enfoque, no te centre tanto en todo el mal. Porque eso es parte de lo que Dios ha dicho en su palabra. De manera que aleja tus ojos de todas estas cosas en este mundo. Céntrate menos en eso, pero también, para que sigas teniendo paz, céntrate menos en tu situación, en tu circunstancia. Porque si tú no haces eso, entonces, y te quedas en ambas cosas, centrado en los males de este mundo, más en el proceso por el que Dios te está pasando a ti, olvidando cuál es el propósito de ese proceso. Pero si solamente te quedas en los males de este mundo, más en tu circunstancia, y no piensas bíblicamente, mi hermano, te va a desenfocar, te vas a turbar. ¿Cómo está aquí Habacuc? ¿Cómo está aquí el profeta Habacuc? El profeta Habacuc necesitaba orientación porque estaba desorientado, estaba desconsolado. Y debemos ver este mundo entonces desde la perspectiva y la cosmovisión bíblica, que no era lo que estaba viendo aquí el profeta, pero nosotros debemos hacerlo. ¿Cuál es la perspectiva y la cosmovisión bíblica con la que debemos ver
este mundo, lo cual Habacuc no lo estaba viendo de esa manera, de la manera que debemos ver no solamente este mundo, sino también nuestra situación, nuestra circunstancia. ¿Cuál es la cosmovisión bíblica? Escucha, Romanos capítulo 8, versículo 18 hasta el versículo 23. Leo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Hasta cuándo gemimos? Seguí aquí leyendo. Esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. ¿Tú ves, mi amado hermano? Gemimos. Pero tenemos una esperanza futura. Y esa es la perspectiva. Habacuc no. Habacuc se quedó solamente viendo la circunstancia, viendo el problema, viendo la violencia, la contienda, la injusticia, el pleito. Y se quedó ahí. Y sí, debemos ver eso, pero no quedarnos ahí. Nuestra cosmovisión debe ser esta, de Romanos capítulo 8, 18 al 23, que acabamos de leer. Para que, como dije en este momento, evitemos desenfocarnos, caer en desesperanza o en falta de consolación. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado: poniendo la vista en Dios a pesar de la circunstancia. Capítulo 1, versículo 2c. Dice allí Habacuc: y no salvarás. Y no salvarás. Lo he dicho en otras ocasiones. A veces las circunstancias que vemos o por la que pudiéramos estar atravesando nos pueden llevar a cuestionar el amor y el cuidado de Dios sobre nosotros. ¿Por qué decimos esto? ¿Y dónde lo vemos? En la palabra misma del profeta Habacuc. Al final, vamos a leerlo completo, capítulo 1, versículo 2, pero solamente nos vamos a enfocar en la parte final que él dice y la vamos a analizar para que ustedes vean, o todos veamos, que en un momento dado nosotros nos podemos desenfocar del Señor y creer que realmente Dios nos abandonó. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia. Mira la parte final. Y no salvarás. Y no salvarás. O sea, Habacuc está acusando a Dios de no salvarlo, de no librarle, de no atenderle o interceder ante su situación. Es como si Habacuc se refiriera directamente a Dios y le dijera: Señor, pero tú me dejaste, tú no me escuchas. Eso es lo que está diciendo aquí. Tú no me salvas, tú te olvidaste de esta circunstancia mía o de esta situación a mí alrededor. Yo tengo una pregunta, otra pregunta, porque decimos en el segundo encabezado también un análisis pregunta a Habacuc, pero aquí yo también tengo una pregunta para Habacuc, quien obviamente ha perdido de vista la persona y la obra de Dios en la historia de su pueblo, en la historia del pueblo del Señor, del obrar del Señor. Preguntémosle a Habacuc lo siguiente: Habacuc, ¿quién libró y salvó al pueblo de Egipto? ¿Quién les salvó de manos de los egipcios cuando les perseguían para matarle en aquel momento? ¿Quién abrió de palmo a palmo el mar rojo para que el pueblo pasara por él como en seco? ¿Quién le dio al pueblo el maná durante 40 años, dándole agua y comida en un desierto? ¿Quién les libró de la mano de sus opresores? ¿Quién libró al pueblo en el periodo de los jueces, que a pesar de que ellos se rebelaban contra Dios, Dios iba
clemente y abundantemente y misericordiosamente, y le libraba con un corazón misericordioso, a pesar de que ellos habían sido cautivos por ser rebeldes. ¿Quién fue que hizo todo eso? ¿Quién intervino en favor del pueblo de Dios en innumerables ocasiones? Como en un momento dado que con un ángel solamente Dios mató a 185,000 personas. Habacuc, ¿no es eso salvar? ¿No es esta historia la salvación de parte de Dios a su pueblo? ¿Cómo que tú preguntas? ¿Cómo tú acusas a Dios de que no salva? De que no interviene, de que no obra. Pero Habacuc creía que Dios, una vez más, lo había abandonado. Y que lo había abandonado con indiferencia, que lo había abandonado con silencio. Lo cual, obviamente, no era así. Por esto, amado hermano, es que hemos hecho tanto énfasis en evitar perder de vista la cosmovisión bíblica. Porque es peligroso. Ciertamente, leímos al apóstol Pablo hace un momento, en 2 Corintios capítulo 12. Pero el apóstol Pablo no entendía el por qué Dios no le quitaba el aguijón. Pero luego, más adelante, como usted leyó, alabó a Dios por ello. Porque entendió entonces que tal aguijón le hacía y le llevaba a ser más como Cristo. Mi hermano, mi hermana, no razonemos como el profeta Habacuc estaba razonando, no razonemos así. Porque entonces perderemos de vista la brújula espiritual. Que esto es lo que está pasando aquí con el profeta. Ha perdido de vista la brújula espiritual. Así que, rápidamente, que hemos visto en nuestra exposición de este sermón, respuestas en Dios en medio de la confusión. Vimos, número 1, el grito del profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, Jehová, oraré y no oirás? Número 1, vimos viendo todo el panorama desde la luz bíblica. Capítulo 1, versículo 2b, y daré voces a causa de la violencia. Número 3, vimos poniendo la vista en Dios a pesar de las circunstancias, y no salvarás. Estaba, como dije un momento, cuestionando la persona de Dios, lo cual vimos que era incorrecto por todos los ejemplos que mencionamos de la intervención de Dios en medio de su pueblo. Yo quisiera traer tres aplicaciones finales para terminar. Número uno, mi amado hermano, mi amada hermana, Dios ve, Dios sabe de tu situación y de toda situación. Él no es sordo ni ciego. Recuerda que estás en un proceso de parte de Dios y que te quiere, a final de cuentas, llevar a un proceso final. ¿Cuál es el proceso final? Hacerte más como Cristo. Hacerte más como Cristo. En segundo lugar, nuestra cosmovisión bíblica debe afectar siempre la manera como vemos las cosas en nuestra vida y a nuestro alrededor. Tercero, Dios no ha dejado ni un instante de salvarnos. Ni un instante. Nos salvó desde la eternidad y al presente nos sigue librando y nos sigue salvando. Gloria a Dios por ello. Finalmente, a los que no conocen a Cristo, para concluir, mi amigo, Dios tiene respuestas para tus necesidades. Dios tiene respuesta para tus necesidades. En medio de un tiempo tan confuso, tan difícil, tan abrumador, Dios en su palabra puede darte la respuesta que tú necesitas a través de Cristo. Ven a Cristo y entrégale a Él tu vida para que Él sea tu Salvador y tu Señor. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu buena palabra. Bendícela en los corazones de los que la escuchen y hazla prosperar conforme a tu propósito, porque te lo pedimos en Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga.